¿Sí? Muy bueno. Bueno, eso es bueno. Sí. ¿Se aprenden cosas piolas? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Qué bueno, qué buena gorra. ¿Y qué vieron, che, ya? Vimos, Raimundo nos dio la primera clase ¿Sobre? sobre cómo los CEOs dominan ¿Dónde está el poder? el poder, Poder en el mundo. en el poder de los CEOs, ahí está. Y después tomado Sobre México. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, tuve una experiencia intensa en México. Mucho rato, muy bien. ¿Y esta es la tercera? La La cuarta. ¿Y la tercera? al principio. La pasada, Agustín Colombo Sierra. Agustín Colombo Sierra. Qué bueno, ¿dónde la hizo Agustín? Fue en APSE, ¿En APSE? sí, hizo un repaso ahí de posiciones de Argentina en política exterior, o sea, desde el 1920, creo. En el 1920, sí. La política exterior argentina, digamos. Sí. Qué bueno. Qué ¿A bueno. dónde vamos? ¿Qué? ¿A dónde vamos? Yo les preparé, la dividí en tres ejes, en tres partes concretas. Una apreciación desde el sur, ¿no? Situada en el sur de lo que está pasando en el mundo, que es una descripción general de qué se ve o qué podemos apreciar subjetivamente, ¿no? Nada de esto va a ser una verdad revelada. Una segunda parte en relación a la relevancia de América Latina y qué nos pasa con la fragmentación, ¿no? Frente a lo que está pasando. La revancha, ¿existe? La relevancia. La relevancia. Y una tercera parte más situada en la Argentina. ¿Qué puede hacer la Argentina frente a este contexto mundial de cambios profundos y de transición de poder en una región muy fragmentada, ¿no? Y además porque estamos atravesando un momento de mucha, ¿cómo decirlo?, de cambio vertiginoso. Muy rápido. Muy concreto, digamos, ¿no? Si yo les preguntaba a ustedes hace 2 años cómo estábamos con inteligencia artificial. Sí, no sé, algo que escuché, hoy la tenés en el celular, el WhatsApp viene con inteligencia artificial, ¿no? Cómo eso va cambiando a una velocidad rapidísima, ¿no? Ya hay algunas universidades en distintas partes del mundo que las que más desarrollan inteligencia artificial, robótica y demás, que proyectan para los próximos 40 años la misma cantidad, que va a haber la misma cantidad de humanoides, robots y agentes virtuales que humanos, ¿no? Yo no sé cómo habrá sido cuando se inventó la electricidad y cómo habrá reaccionado el hombre, la mujer, frente a eso. Cómo habrá dicho, bueno, ¿cómo voy a convivir con eso? Pero los datos empíricos demuestran que estamos cada vez más dependiendo de los avances de la tecnología, que todo indica que vamos a convivir con eso. ¿Cómo? Es el desafío. Acá casi es de humano a humano, porque si tiene tanta injerencia El pensador irlandés Yuval Harari, lo que es, no sé si lo pronuncio bien, dice que el Homo sapiens sapiens fue siempre la criatura dominante sobre la Tierra. Es un interrogante que va a pasar cuando haya criaturas que puedan dominar a los seres humanos, porque ya se sabe que nos van a pasar, el tema es cuándo. Y eso es peligroso, es peligroso. Yo no sé. Pero Yo creo que se viene una discusión ética muy fuerte, ¿no? Ante todo, una discusión política, ética, moral. Y si nos planteamos el problema es porque lo podemos solucionar, si no, no lo estaríamos planteando. Hoy un robot puede correr una maratón, como vimos hace 10 días en China. Y bailan bárbaro. Bailan bárbaro y limpian, y la aspiradora, y las cosas, y pueden servir comida.
pero no detectan si les pica un mosquito, porque un mosquito nos puede picar, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que hay que pensarlas, ¿no? Ahora, si nos peleamos con la ciencia, si nos peleamos con las universidades, si nos peleamos con la investigación, muy difícil, para países como los nuestros, fijar un rumbo, digamos, ¿no? Por eso creo mucho en la sinergia de lo público con lo privado. Es necesario. Hoy no sobra nada, digamos. No sobra nada. Pero bueno. Acá estamos. Buenas tardes. Bueno, yo querría solamente presentar un poco la clase del día de hoy. En el día de hoy vamos a hacer la clase, la primera que se hace acá en la universidad, del ciclo de la diplomatura, en esta sala Amelia Podetti. Y las tres anteriores, bueno, se ve de los que están, los que están por el Zoom. Esta sería la cuarta, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno. Las tres anteriores se hicieron en la sede de APSAE y OPEI, allá en San José 225, con tres destacados también profesores de algunos de la casa, como el caso de Raimondi, y después estuvo Carlos Tomada y Agustín Colombo Sierra, la tercera clase. Y bueno, tenemos el privilegio de que nos acompañe Francisco Cafiero, que es director del Centro Manuel Ugarte de nuestra universidad y además, bueno, de una larga y importante trayectoria que seguramente Eduardo Swain, que va a ser el que lo coordine y modere, nos va a decir. Que así que bueno, simplemente eso, que estamos muy contentos de hacer esta primera clase de la diplomatura acá en nuestra universidad, que seguramente habrá otras. Tenemos ya más de 20 cursantes que están por modo virtual. Como todos saben, esta diplomatura se dicta en modo híbrido, presencial y virtual. Y agradecerle a todos los que están cursando, que llegaron, que a veces es difícil la primera vez porque, bueno, nuestra universidad es muy grande, tiene distintos predios, distintos edificios, y llegar a a veces por ahí es un poquito más complicado, si entran por el otro y salen y entran por Bueno, la próxima que se haga aquí ya por lo menos los que estuvieron adelante, los que estuvieron van a poder llegar más fácil. Así que bueno, nada más y adelante. Bueno, muchas gracias. Eduardo, Francisco, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a ser de moderador, presentador. Aquí para mí es un honor presentarlo a Francisco. Además que ya se nombró, es director del Centro Ugarte, también es el titular de la Confederación de Partidos de América Latina. Sos un animador de hace mucho tiempo, yo diría más de 10 años. Sí, más de 10 años. Más de 10 años. Hoy parece una antigüedad, pero tan necesaria revitalizar los partidos políticos, ¿no? Las fuerzas políticas y además de América Latina. Y también, y sobre todo, fue el secretario de Estado de Asuntos Internacionales para la Defensa en nuestro último gobierno de Alberto Fernández, y que tuve el honor en ese momento. Yo primero fui director de la Academia Diplomática y luego fui embajador argentino en Rusia, y me tocó coordinar acciones con Francisco, porque ustedes saben que la defensa y las relaciones exteriores son dos caras de una misma moneda, son gestiones integradas. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a tratarlas como compartimentos estancos, entre otras cosas también porque está devaluada la palabra geopolítica al sur del mundo, no en el norte desarrollado
está vigente, siempre estuvo vigente, nunca dejó de ser atendida esa cuestión, es el pilar fundamental de la defensa y de las relaciones, de las políticas exteriores del norte desarrollado. Pero es una palabra que conecta nuestras áreas, ¿no? Defensa y relaciones exteriores. Y en ese sentido me ha tocado coordinar también en un momento muy difícil, ustedes saben, del mundo, en un momento de cambio, en un momento de caos, poder coordinar con Francisco estas dos áreas sensibles, como digo, interrelacionadas, dos caras de una misma moneda, que son la defensa y las relaciones exteriores. En un país que hoy está bastante de moda, me tocó estar ahí en ese momento, y que la Argentina siempre ha tenido relaciones muy buenas, me gustaría que fueran mejores, porque es un país clave en este mundo multipolar en que debemos actuar. Digo, debemos actuar, no es una opción, debemos actuar, está dada así la situación internacional, con un gran realismo últimamente, que eso además nos favorece porque esta nueva administración Trump en Estados Unidos tiene un enorme valor pedagógico, nos está mostrando la verdadera cara de las relaciones internacionales, que es poder e intereses. No hay mucho más, es poder e intereses. Y bueno, la defensa por eso es muy importante. Que la defensa de un país esté coordinada íntimamente con las relaciones exteriores es vital, es muy importante. Por eso felicito también al observatorio por plantear este tema hoy, ¿no? Más que nunca. Bueno, te dejo la palabra, Francisco, podemos ir mechando cosas y introduciendo otros temas durante tu exposición, pero te doy la palabra y suerte. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y gracias a Carlos por esta invitación, a Enrique Deive, que es secretario de esta casa, por estar detrás, ser el motorcito de la UNLA para que esto ocurra. Esta universidad tiene su historia, fue creada en 1996, hoy tiene más de 30 carreras de grado, cerca de 30 carreras de posgrado y un número interesante también de diplomaturas que esta pasa ya a ser parte de esta casa. Y creo que la iniciativa del observatorio de Carlos es muy interesante precisamente por lo que acaba de decir recién Eduardo, ¿no? Momento de cambio y de tener capacidad crítica, didáctica, para analizar lo que está pasando. Y yo siempre creo que para analizar lo que está pasando, parte de nuestra mirada tiene que estar situada en el interés nacional. Si no, cualquier viento nos va a llevar a donde sea, y ese donde sea es complejo. Yo tuve como Eduardo decía, trabajamos muy bien con Eduardo cuando Eduardo ocupó la embajada argentina en Rusia. Rusia es un país muy relevante, muy importante, pero no es fácil cooperar con Rusia. Rusia es un desafío en sí mismo, como todos los países tienen sus particularidades. Y el área de defensa es un área muy sensible, muy compleja, muy sensible, no es fácil. Algunos piensan, no, bueno, pero si recuperamos la capacidad supersónica, entonces le compramos no sé qué sistema, voy a decir, no quiero meternos en problemas diplomáticos, el Sukhoi a los rusos, y con eso no es tan sencillo. Los sistemas de armas son complejísimos. Requieren de un sostenimiento logístico importante. Aprender a operar, para el personal militar, aprender a operar un sistema de armas es como aprender un idioma. Y cada idioma tiene su particularidad. Por ejemplo, para nosotros hispanohablantes, aprender portugués es relativamente más sencillo que aprender inglés. Pero aprender chino o ruso es bastante más complejo que aprender inglés o que el portugués. Operar sistemas de armas tiene esa complejidad, juega en la geopolítica mundial, y hoy estamos atravesando un momento de transición en el mundo. Hoy, ayer también, y mañana también lo vamos a seguir transitando. Y una transición esencialmente de poder, que se manifiesta de un poder que va y gira
desde el Occidente y cada vez más se concentra en Oriente. ¿Significa que Occidente pierde la totalidad del poder? No, para nada. Es una transición que se va manifestando de distintas maneras. Toda transición, esto está comprobado en la historia, toda transición de poder en el mundo genera cambios, pero esencialmente genera un desorden. Genera desorden. Y eso es un aspecto de lo que estamos viendo hoy, por lo menos desde el sur, de lo que está pasando en este proceso de transición. Y ese desorden se manifiesta de distintas maneras, distintas crisis. Hoy la que más impacta es la tensión con las tarifas comerciales, que abren continúa abriendo incógnitas sobre qué es lo que va a pasar. Y yo creo que nadie la tiene clara con qué es lo que va a pasar. Pero lo cierto es que estas transiciones van de la mano de una consecución de crisis que esencialmente, a mi juicio, la gran foto es la geopolítica de lo que está pasando en el mundo. Y esto se manifiesta a través de y vuelvo a insistir, una consecución de crisis que tienen que ver con crisis del cambio climático, crisis alimentaria, crisis de los migrantes, crisis del impacto que tienen que ver con las tensiones comerciales, reconfiguración de bloques. La forma más tradicional de esto, de hablar de esto en los últimos 15 años, yo les diría, bueno, la Unión Europea no es la misma con pre-Brexit que post-Brexit, ¿no? Eso ha cambiado. Eso es una reconfiguración de bloque. Otra reconfiguración de bloque, el año pasado crecieron los miembros de los BRICS. Hoy ya estamos hablando de los BRICS BRICS Plus, ¿no? Cuando hasta diciembre del 2023 eran Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, hoy se agregan más países, ¿no? Que tienen que ver con la llegada de Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, más los próximos países asociados. Y la verdad que esa reconfiguración representa a un poco más del 40% del Producto Bruto Mundial hoy y cerca del 47% de la población en el mundo. Para que dimensionemos estos cambios, y lo pongo más en contexto de la historia contemporánea, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos representaba el 50% del Producto Bruto Mundial. Potencia militar, económica e industrial del mundo. Bueno, eso ha cambiado. Hoy Estados Unidos, el Producto Bruto de Estados Unidos representa aproximadamente el 24 o 25% según las estimaciones, ¿no? Y le sigue China muy de cerca, arañando el 18, el 19 o el 20% según qué institución lo mida. Y eso es un cambio abrupto además también, porque ese crecimiento de China, para ponerlo en cifras, hace 40 años China representaba el quinto de la humanidad en el mundo, lo expresaba la población china. Y representaba aproximadamente hace 40 años el 5% del Producto Bruto Mundial. Esa misma población, ese 5% de la población en el mundo que hoy sigue expresando China, representa cerca del 20% del Producto Bruto Mundial. Sí, ha sido un crecimiento extraordinario, que es parte de esta transición que les decía. ¿Es el único factor? No, es parte de. Las cosas no son lineales. Nada. Es como la vida personal de uno, ¿no? Las cosas no son lineales. Pero las cosas claramente van cambiando. Y van cambiando cada vez a una velocidad rapidísima. Esta mañana llevamos como hacemos todas las mañanas, a primera hora con mi esposa tenemos 2 chiquitos, los dejamos en el colegio
Y claro, yo venía para acá, tenía que dar clase a las 9 de la mañana acá en la universidad y me di cuenta que me había olvidado la tarjeta SUBE. Mi esposa me prestó la tarjeta SUBE, pero yo pensaba, ¿y si me olvidaba esto? Me tenía que volver a mi casa, ¿no? Estos son un poco de tal vez antes no te olvidas el celular, no pasa nada. Hoy esto ya es parte de la dependencia de uno. Y lo cierto es que estamos además también en pleno proceso de lo que se denomina ya como la cuarta revolución tecnológica, industrial, ya con el avance muy, pero muy indetenido ya de la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Estamos frente a esa cuarta revolución industrial que va a una velocidad mucho más rápida que lo que fue la revolución con el vapor, la revolución con la electricidad, la revolución de la máquina. Bueno, ahora estamos en otra que es totalmente distinta y va a una velocidad rapidísima, rapidísima. Solamente en la inteligencia artificial el año pasado, 2024, lo que creció, en lo que avanzó, es mucho más significativo y rápido de lo que hizo acumulado en los últimos 10 años. Un año hizo la diferencia por encima de los 10 otros años anteriores. Cambia a una velocidad. Pero fíjese, señora, es muy... ¿Cómo? Sí, pero fíjese, hace 2 años atrás, si yo le preguntaba, ¿usted en su celular tiene alguna aplicación de inteligencia artificial? Usted seguramente me decía que no. Seguramente el 90% de los de acá me decían que no. Hoy hasta el WhatsApp ya viene con inteligencia artificial, de manera que es indetenible. Indetenible. El desafío es cómo convivimos con esto. Aunque no la elijas, está. ¿Cómo convivimos con esto? Exactamente. Seguramente antes de la llegada de la electricidad muchos dirían, che, pero yo vivía sin electricidad y hoy no se puede vivir sin electricidad. Aunque, como vamos a ver ahora, hay más de 600 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a electricidad. ¿No? Bueno, son parte de las crisis consecutivas a las que nos asumimos en un mundo de cambio, de transición, y que es todo transición, genera desorden, pero además disputa poder. Directa, de manera directa, y como decía Eduardo, se juega la geopolítica. Hoy es un campo de análisis y una fuente que cada vez resulta mucho más necesaria, y más para un país como el nuestro, más para un país como el nuestro y más para una región como la de América Latina y el Caribe. La geopolítica vuelve a estar en la mesa de la estrategia y la discusión. Como hay reconfiguraciones de bloques, más de corte de intercambio comercial, los BRICS, por ejemplo, tienen su banco de desarrollo. Eduardo lo debe conocer mucho mejor que yo, habiendo ocupado la embajada en Rusia, siendo Rusia uno de los miembros fundadores de este bloque tan y cada vez más importantes del mundo. Pero el Banco de Desarrollo de los BRICS, que hoy ocupa la presidencia de Dilma Rousseff, la expresidenta del Brasil, a la fecha tienen más de 120 proyectos de inversión en marcha que representan, si no me equivoco, si no mis cifras no fallan, más de 40.000 millones de dólares de inversión. Nuestro país se quedó afuera, entramos, fuimos miembros por unos minutos y rápidamente nos mandaron al banco de suplentes, que ni siquiera estamos ahora en el banco de suplentes, digamos, ¿no? Nosotros nos mandamos. Nosotros mismos, sí, claro, nosotros mismos. Nosotros salimos. El gobierno. Y nos perdimos una posibilidad muy importante de fondos de inversión concretos destinados al desarrollo de las posibilidades del comercio argentino. De manera que es un mundo donde se interconectan, como les decía antes, crisis, la climática, la migratoria, la alimentaria, la energética, la sanitaria, ni hablar, todos padecimos la pandemia, digamos, ¿no?
el 2020 creo que fue el año más oscuro de la humanidad en relación a al apagón que fue, digamos, ¿no? El golpe, caída del 20 puntos del Producto Bruto Mundial. No hay antecedentes de la historia contemporánea. No sé bien la cifra, pues es difícil además comparar, porque el mundo es muy distinto a lo que fue la crisis del 30, de la Gran Depresión, como lo fue con el COVID, por la interconexión que hay en las economías mundiales y el mundo cada vez más interconectado, digamos, ¿no? El 80% más de las cosas diarias que nosotros utilizamos una parte de todo eso proviene de otra parte del mundo. El 90% de las cosas que nosotros consumimos en algún determinado momento pasó por algún buque, ¿no? El comercio, los mares. Digo, ¿no? A la hora de pensar, vuelvo a la categoría o al concepto de análisis de la geopolítica que planteaba Eduardo, donde vivimos en un país y en una región bioceánica, ¿no? Entonces es clave tener esa mirada de dónde estamos situados y dónde estamos ubicados. Y todas estas interconexiones de crisis que les mencionaba, vuelvo a repetir, energética, alimentaria, humanitaria, de sanidad, que van de la mano además también de las tensiones comerciales, del avance de la tecnología, y que impactan en las relaciones de países, que influyen en la reconfiguración y conformación de bloques, sean comerciales pero además también militares. Este cambio en el mundo, ¿no? y el auge de países centrados geográficamente en Oriente, ¿no? Específicamente en Asia. Hay una alianza militar entre el Reino Unido, Estados Unidos y Australia que se llama el AUKUS. No sé si alguno ha escuchado hablar del AUKUS. AUKUS. Australia, UK, por United Kingdom, es decir, por Inglaterra, y US por USA, por Estados Unidos, AUKUS. Es una reconfiguración estrictamente militar, de operaciones de ejercicios militares y demás, pero que además también comercializan entre sí mismos sistemas de armas. Australia tenía prácticamente garantizada una compra muy importante de submarinos a Francia, que producto de la incorporación de Australia a este grupo, a este bloque militar, no se los compró, y esto está reconfigurado en función del crecimiento militar de China. Es decir, en la geopolítica se juega en todos los órdenes, digamos, ¿no? Impacta en lo económico, impacta en lo político, en lo comercial, en lo financiero, en lo militar, impacta en lo académico. Hubo un proceso muy importante de, por ejemplo, chinos que se fueron a formar a Estados Unidos, sobre todo en los campos que recién mencionábamos, la inteligencia artificial. Hoy las posibilidades para un nacido en China, que fue a estudiar a Estados Unidos, que se formó profesionalmente ahí, de incorporarse a alguna de las empresas importantes de Silicon Valley, es muy limitada. Pero no por sus capacidades académicas o profesionales del ciudadano chino, sino por el impacto geopolítico que tiene hoy la competencia del uno con los otros. Y son cada vez más los chinos que están volviendo a realizar sus vidas profesionales, académicas, de investigación, de desarrollo, su país de origen, porque además en China invierten muchísimo en investigación y desarrollo. Ustedes deben conocer una de las grandes empresas chinas que se llama Huawei. Venden, entre otras cosas, celulares, computadoras, pero eso es una partecita. Huawei invierte todos los años, esto es una partecita lo que digo, no lo tomen como algo, como un horizonte, simplemente doy un ejemplo concreto. Todos los años invierte el 20% de sus ganancias extraordinarias en investigación y desarrollo. En investigación y desarrollo a la fecha tienen 130.000 personas trabajando exclusivamente en ese campo.
digamos, ¿no? Que voy demostrando con esto un pequeño ejemplo de los procesos de cambio, que son cada vez más vertiginosos y rápidos. Y ya el hecho de lo que tiene que ver con la robótica, la inteligencia artificial, los cambios son tan rápidos y los avances son tan significativos que, vuelvo a insistir con lo que les decía antes, en el año 2024 creció el cambio y el avance fue mucho más significativo que la acumulación de los últimos 10 años. Y esto nos va llevando también a una gran discusión de quién ordena lo que está pasando en el mundo. Hay una muy buena tesis que yo le recomiendo, que un librito muy, muy bueno que sacó el año pasado Juan Gabriel Tocatlián, que se llama, ¿lo conocen a Juan Gabriel Tocatlián? ¿Lo han escuchado? Sí, internacional. Exacto, consejos no solicitados de política internacional. Así se llama el libro, es un librito que se lee rápido, es muy bueno. Yo recomiendo darle una revisada a ese libro porque primero es una desgrabación de distintas conversaciones que él tiene con una académica y le hacen muy buenas preguntas y Juan Gabriel reflexiona con mucha tranquilidad y hasta incluso es ese tipo de libro que si alguno ha escuchado a Juan Gabriel hablar en la radio o en algún medio, cuando uno lee, escucha, siente que está escuchando la voz del que habla, digamos, ¿no? Entonces es muy ilustrativo los ejemplos que da y la forma en que desarrolla los conceptos. Pero ahí Juan Gabriel tiene un concepto que me parece clave para analizar desde el sur lo que está pasando en el mundo. Y él habla de un concepto del orden no hegemónico, que hoy en realidad para describir lo que está pasando en el mundo es un orden no hegemónico. ¿Qué significa eso? Que en el estado actual de la organización del mundo no hay ningún país ni coalición de países con la capacidad hegemónica, universal y plena para ordenar las tensiones que exhibe el mundo. Al no existir un gran país ordenador, el resultado es un sistema mundial fragmentado, cargado de fricciones y desencuentros. Es el orden no hegemónico. No es ese mundo bipolar que muchos vimos luego de la Segunda Guerra Mundial, donde había dos grandes ordenadores, Estados Unidos más por las referencias adheridas al libre mercado y el capitalismo, y la ex Unión Soviética con el sector más el campo comunista, socialista y aliado, digamos, ¿no? Hoy no está esa capacidad hegemónica. O como lo vimos, luego la caída del muro de Berlín, ese auge de ese mundo prácticamente unipolar que sostuvo Estados Unidos durante un corto periodo de tiempo. Eso ya, el mundo no refleja eso. Entonces, una mirada desde el sur para analizar lo que está pasando, a mí me parece relativamente acertado decir que miramos un orden no hegemónico a la fecha. Y lo cierto es que describir y siguiendo la línea de descripción y de la apertura que había hecho Suaín hace un rato, de la importancia de la geopolítica y yo agrego desde cómo mirarla desde el sur y apelando a esto, ¿no? Los tiempos de la inmediatez. Vieron que hoy la tensión vamos mutando también como la tecnología, por nuestra misma convivencia con la tecnología. No es que nos va llevando la tecnología, aprendemos cada vez más a convivir con la tecnología a distintas velocidades y a distintas formas, pero si uno tuviese que describir, a mi juicio, el contexto actual de cómo se exhibe el mundo, yo siempre hablo de las 4 I. Es un mundo incierto, es un mundo inseguro, es un mundo inestable y es un mundo profundamente injusto en términos de la redistribución de las riquezas.
Y le voy a dar una mirada subjetiva de por qué creo de estas cuatro descripciones. Es incierto porque vivimos conviviendo en la incertidumbre. Estoy acá al lado de un diplomático sumamente experimentado. Ustedes saben, ¿no?, que no solo fue embajador en Rusia, fue embajador en Paraguay, dirigió el ISEN, pero además fue vicecanciller de la Nación, Eduardo. Algo de experiencia tiene, algo de experiencia tiene. Por lo tanto, esto de que estamos navegando en la incertidumbre no es ninguna novedad. No es ninguna novedad, pero seguimos navegando en las incertidumbres y nada indica que vamos a pasar de las incertidumbres a las certidumbres. Si yo les pregunto a ustedes, o mejor dicho, si yo les pregunto a ustedes, ¿se sorprenderían si mañana irrumpe la Tercera Guerra Mundial? No. Yo tampoco. ¿Se sorprenderán si mañana no irrumpe la Tercera Guerra Mundial? No, tampoco. ¿No es una convivencia esto con el no saber? La pandemia. ¿No es raro que con todo lo que invierte el mundo en los sistemas de inteligencia, no nos hayan avisado que esto venía pesado? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó cuando...? Y aparte que la vacuna ha estado tan rápido, cuando siempre demora muchos años la vacuna. Bueno, sí, bueno, ahí tenés hay una ventaja del avance de la tecnología, ¿no? Después la convivencia con el mercado y el uso comercial de eso es otra discusión. Eso es otra discusión. Pero había una emergencia humanitaria ahí, ¿no? Pero esto de pasar al aislamiento, y fue como muy abrupto, ¿no? Y todavía no sabemos ni las consecuencias de eso. Pero convivimos, y no es solamente los argentinos, hay un dato que es buenísima. ¿Se acuerdan quién fue Jake Sullivan en la administración de Biden? ¿La verdad? ¿Quién fue? El cargado para asuntos. Los asuntos de seguridad internacional, un asesor clave, asesor con rango ministerial, tipo, vino a la Argentina, me acuerdo, en plena pandemia, eran tipo, viste, de mucha... 2 semanas antes de los ataques de Hamás a Israel del 7 de octubre del 2023, había estado por una gira por Medio Oriente. Esto está en los medios, googleenlo, Jake Sullivan, Medio Oriente, seguridad y estabilidad. Pongan esas palabras y van a ver las notas porque no es ningún invento esto. El tipo declara, yo presumo, ¿no?, que él, uno de los hombres más importantes del gabinete del presidente de Estados Unidos, algo de información debe tener, sobre todo antes de dar una conferencia de prensa o emitir una... El tipo dijo que Medio Oriente vivía la estabilidad más importante de los últimos 20 años. 2 semanas después, Hamás atacó, ¿había leído esa? Sí. Es buenísima. Sí. Che, pero si Jake Sullivan le puede decir semejante cosa y salirle tan mal en las predicciones, entonces es para cualquiera. Esto es lo que les quiero decir. El grado de incertidumbre es descomunal. ¿Qué va a pasar ahora con el asunto de las tarifas? Yo creo que nadie, Trump lo dijo en campaña, no nos tiene que sorprender esto. Es lo que viene diciendo. Ahora, el tema es si efectivamente esto se puede cumplir. Las economías están tan interconectadas que no es tan sencillo imponer barreras tarifarias y pretender resolver problemas tan complejos como la interconectividad que implica hoy la economía mundial, las cadenas de valor, la cantidad de países que están en juego detrás de esto. Y si hay países que están en juego, los millones y millones y millones de personas que dependen de todo esto. Porque
para ir al ejemplo de la disputa China-Estados Unidos-China, muchos de los productos que China le vende a Estados Unidos son productos que son parte de una cadena de valor que están conformados por partecitas, materias primas, componentes que provienen de muchísimos otros países, que generan mucha mano de obra, que generan mucha inversión. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Se va a pelear con todo el mundo? ¿Va a seguir la escuela de Milei? Por eso, la incertidumbre me parece que es una descripción que lamentablemente seguimos sosteniendo hoy para analizar el mundo y que nadie la tiene tan clara. Nadie la tiene tan clara. Ni ellos podrían aclarar. Ejemplo concreto, digamos, googleen, háganme caso, Jake Sullivan, Medio Oriente 2023, y van a ver las notas que salen. Y el tipo dice, estabilidad, la mayor estabilidad de los últimos 20 años. Lo dice él, no es que lo dice un asesor o... Digamos, pero esa estabilidad estaba y de esa estabilidad sale un hecho, o era todo un desastre. ¿Me vas a decir que en 2 semanas jamás va a orquestar una operación que desató la guerra que todavía no ha frenado? Muy difícil. Más de 2 años lo venía planeando. Medio. Inseguro. Sí, es un mundo muy inseguro. Y cada vez más. Hay un informe que yo siempre suelo leer todos los años, que lo saca la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como todo informe, pero está bueno porque trata de sintetizar y pone algunas categorías que son interesantes, más que lo que en el fondo buscan son publicaciones que llaman alertas y terminan con el año por el cual analizan las distintas alertas que ellos consideran a través de los distintos semáforos de tensiones, conflictos, crisis humanitarias y demás, que llaman alerta. El último es Alerta 2024 de la Universidad, o Alerta 24 de la Universidad Autónoma de Barcelona, que sostuvo que en el año 2023 hubo alrededor de 36 conflictos armados intra e interestatales en el mundo. 36. Pero que además también el año 2023 fue el año, por lo menos de los registros y publicaciones, que más se gastó en defensa en el mundo. El año 2023 demuestra que se gastó más del 10% de lo que se gastó en el año 22 en relación al gasto de defensa, vuelvo a repetir, en el mundo, con una cifra que ronda los 2,2 billones de dólares invertidos solamente en el año en materia de defensa, digamos, ¿no? Eso es algo muy, pero muy alarmante. Y si bien cuando entremos ya para hacer algunas descripciones y alguna mirada sobre nuestra región, nosotros vivimos en una región libre de conflictos armados interestatales, y esto es algo importante para destacar, especialmente esto es gracias a la convivencia política, esto es gracias al oficio diplomático, esto es gracias a... sí. Perdón, creo que el último fue entre Ecuador y Perú, que hubo un enfrentamiento de creo que menos de un día. Sí. Fueron los presidentes, enseguida se solucionó. Se solucionó rápido, por suerte. Llegó a morir algún que otro soldado, pero menos de un día la solucionó. Sí. Eso llegó a ser un conflicto. Y la verdad, sí, tiene mucho que aprender. Sí. Si uno analiza la historia contemporánea, sobre todo el siglo XX en la región y demás, de los conflictos internacionales de análisis en el mundo que hubo en la región, tuvimos en el 62 la crisis de los misiles cubanos y el 82 nuestra guerra Malvinas. Digamos, como escenario de tensión mundial, digamos, ¿no? Es decir, es un mundo que, como exhibe la incertidumbre, también exhibe rasgos de inseguridad muy importantes. Y fíjense en una cosa. De las 11 misiones de operaciones de mantenimiento de paz que a la actualidad
tienen las Naciones Unidas, el 80% del despliegue militar destinado a las operaciones de paz están en el continente africano. Continente africano son 54 países reconocidos por las Naciones Unidas donde viven 1.400 millones de personas. En el continente africano vive la misma cantidad de gente que vive en China. El 80% del personal militar desplegado bajo mandato de Naciones Unidas en operaciones de paz está ahí. Está ahí. En los últimos tiempos, uno de los conflictos más sangrientos en términos de cobros de vida no fue la guerra de Rusia y Ucrania. Fue el conflicto esencialmente disputado en territorio de Etiopía, en el Corno de África. Hay un problema enorme entre problemas internos, culturales, religiosos, étnicos, territoriales, y además también un conflicto de muchísimos años, desde que Eritrea, hace unos 30 años atrás, logra su independencia y disputan desde entonces territorios limítrofes entre de un lado y del otro. Pero supera lo que está pasando de Israel con Palestina, o sea, el aniquilamiento que pasa en lo que es Franja de Gaza y eso. Lo que pasa es que la Franja de Gaza es un territorio muy chiquito, muy chiquito. Y las fuerzas de defensa israelí tienen una capacidad militar extraordinaria, ¿no? Y es terrible lo que está pasando ahí, independientemente de cifras y demás. Y además también eso tiene una complejidad también distinta, ¿no? Lamentablemente de los conflictos que pasan en Etiopía o que pueden, de las tensiones con Eritrea, decime cuántos medios sacan y hablan de eso. O poco, ¿no? De Gaza y Israel, lamentablemente, salen en todos lados, digamos, ¿no? Tiene otro tipo de connotación en la centralidad y en la periferia, ¿no? Que eso es otro de los temas que también quería hablar con ustedes. ¿Dónde está hoy la periferia? ¿Dónde está hoy el centro? Si se repite nuevamente el ciclo de la historia, ¿no? Esto que tanto aprendimos de la División Internacional del Trabajo. Algunos proveemos materia prima para que otros se desarrollen. Y la gran frase de Eduardo Galeano, ¿no? El subdesarrollo no es una etapa en las vías del desarrollo o para el desarrollo, sino es una consecuencia de, porque para que haya desarrollados tiene que haber subdesarrollados. Es un sistema. Estamos dispuestos a... Por eso estamos tan mal. Y en este mundo en transición y disputa de poder, ¿podemos cambiar ese sistema? ¿Tenemos capacidad para hacerlo? Bueno, es parte de la incertidumbre, ¿no? Depende de cómo la utilicemos. Y bueno, entonces, incierto, inseguro, y ahora vamos a lo... ¿Por qué es inestable? Y acá tengo algunas cifras que vos decís, ¿será real esto? Bueno, son cifras, yo me baso en datos, trato de basarme siempre en datos empíricos, sobre todo cuando vamos a ver datos voluminosos, apelo siempre a las Naciones Unidas, digamos, ¿no? Por más de que siga el proceso del multilateralismo y su institución máxima, como son las Naciones Unidas, buscan permanentemente desacreditar bueno, me parece que hay que tratar de fortalecer el sistema. Acá un diplomático de carrera va a decir, y de pura cepa va a decir, bueno, el multilateralismo, la Argentina tiene que siempre fortalecer al sistema multilateral, digamos, ¿no? Porque no somos fuertes. ¿Cómo? Porque no somos fuertes. Claro, pero tiene que ver con esto, con los intereses que planteaba él. La política exterior es también interés, digamos, ¿no? Y es lo que planteaba Eduardo recién. Yo apelo a buscar siempre referencia, no tanto opinión, digamos, ¿no? La opinión puede ser subjetiva en función de un análisis, pero buscar datos, bueno, tratar de ir a fuentes relativamente
segura, sobre todo en la época de la posverdad. Cualquiera hoy dice cualquier cosa y vale lo mismo, digamos, ¿no? Hay una crisis de valores que nos pega de lleno en todos los órdenes, especialmente en la política, digamos, ¿no? Esto no es ninguna novedad. La mentira es la verdad. Es así, no hay ninguna ciencia lo que usted dice, y lamentablemente hoy cada vez se juega más eso. La interconexión de crisis. La climática, por ejemplo. La Argentina tiene una tradición muy importante, como tenemos tradición diplomática, tenemos tradición por la paz, tenemos tradición por muchas cosas. La Argentina tiene una tradición muy interesante en el campo de la ciencia. La Argentina es un país, nuestro país, país con mayor presencia ininterrumpida en la Antártida desde 1904 a la fecha. No sé si esto han visto en la diplomatura, pero ¿cómo? En 2 clases más. Bueno, pero un dato muy, muy concreto. La primer base que tiene la Argentina es en la base Orcadas, en la península del norte La isla Lauri, creo que es. No sé cómo se llama, sé que es en Orcadas, Orcadas Norte. Ahí la Argentina desde 1904 monitorea el clima a través de un observatorio meteorológico, que hoy depende del Servicio Meteorológico Nacional. Y desde 1904 a la fecha, dato científico, el clima en esa región del mundo. ¿Alguno estuvo en la Antártida acá? ¿Usted estuvo? ¿Vos fuiste a la Antártida? No, por 2 veces, pero el clima no. El clima no te permitió. 2 intentos fallaron. Yo no estuve en la Antártida, pero me imagino que debe hacer frío, ¿no, señora? ¿Mucho? ¿Mucho? Sí, hace pero Bueno, en ese continente, que es el cuarto más grande del mundo, la temperatura en los últimos 100 años aumentó 2 grados. La pregunta es, ¿qué podemos esperar las poblaciones que vivimos a las latitudes hacia el norte? Si en la Antártida aumentó 2 grados en los últimos 100 años, ¿qué nos espera a nosotros, no? Y el agua. El nivel de agua. Hola, cambio climático, ¿no? Hola, acá estamos. Para quienes no creen en el cambio climático. La crisis energética, más de 600 millones de personas aún en el mundo están sin acceso a energía eléctrica. 600 millones de personas, según las Naciones Unidas. ¿Cuántas argentinas serían eso? Somos 47 millones. ¿No? Estamos hablando de cerca de 12, 13, 14 argentinas. Crisis energética. Y además también los desafíos de la transición hacia la energética, ¿no? Porque hay más de 2.000 millones de personas que dependen de combustibles contaminantes para cocinar su comida diaria. Datos de las Naciones Unidas. Es decir, 600 millones sin acceso todavía a energía. Pero hay 2.000 millones que para poder alimentarse todos los días utilizan combustibles contaminantes. Es el gran desafío. Por eso es tan importante la transición energética. Y en ese proceso de transición energética, ¿qué puede ofrecer América Latina? ¿Qué puede ofrecer la Argentina? Las migraciones forzadas. Eso es otro de las crisis que la humanidad tiene. ¿Quién entendía muy bien esto? ¿Quién hizo una geopolítica muy inteligente? Este es el Papa Francisco, ¿no? Muy inteligente, muy brillante en ese sentido, pero para ver algunas cifras nomás, según también las Naciones Unidas, cerca de 108 millones de personas migraron por motivos entre conflictos armados, tensiones que no llegan a ser conflictos armados, pero sí tensiones
crisis del impacto del cambio del clima o razones económicas. En la guerra de Siria migraron más de 6 millones de sirios a distintas partes del mundo por motivos militares, digamos, ¿no? Por violencia de conflicto. En crisis económicas o políticas como las de Venezuela, que nos toca de cerca, porque es nuestra región y porque son nuestros hermanos, también hubo más de 6 millones de venezolanos que se fueron. 6 millones de venezolanos que se fueron. La guerra de Rusia y Ucrania, y acá Eduardo lo debe saber mucho mejor que yo a esto, se estima que la cifra de ucranianos que se fueron de su país asciende a los 14 millones. Refugiados y demás. Y demás. Digo esto como son, no estoy hablando de la prehistoria, ni estoy yendo a la Segunda Guerra Mundial, ni estoy hablando del mundo bipolar, estoy hablando de tensiones de índole política, económica y tensiones de conflictos armados que generan el movimiento forzado de millones y millones y millones de personas. Según las Naciones Unidas, crisis alimentaria. Según las Naciones Unidas, hay cerca de 735 millones de personas en estado de hambre crítica en el mundo. ¿Cuántas argentinas son esas? La capacidad de producción de alimentos de la Argentina ronda cerca de los 400 millones de personas que nosotros tenemos la capacidad para darle de comer. Hay cerca de 735 millones de personas en el mundo, según las Naciones Unidas, que padecen hambre crónica y 2.400 millones de personas que están bajo la instancia de inseguridad alimentaria. Con respecto a la crisis del agua, cerca del 90%, digo esto porque vamos a entrar ahora a ver cifras, ¿no? Y yo siempre digo que detrás de cada cifra hay gente, entonces con cuidado digo las cosas y con mucho respeto lo digo. El 90% del reservorio de agua dulce en el mundo está en la Antártida. Esto para poner en valor lo que primero dijo Eduardo de la geopolítica, mirar estratégicamente eso. Y por eso es tan importante la presencia ininterrumpida de la Argentina. Somos el país con más bases. 13 bases, 7 permanentes, 6 ininterrumpidas. Dimos vuelta a la ecuación en nuestra gestión. Dimos vuelta a la ecuación en nuestra gestión. Se estima, según las Naciones Unidas, que hay cerca de 2.200 millones de personas sin acceso a agua potable segura. 2.200 millones, más que la población de China y casi la totalidad de la población de África, ¿no? Digo porque fueron los dos volúmenes que nombrábamos anteriormente. Y se estima que hay 3.500 millones de personas sin acceso a saneamiento seguro, es decir, que no tienen forma de trabajar los desechos. Y esta cifra es muy alarmante. 653 millones de personas sin ninguna instalación para lavarse las manos. ¿No? Cuando hablamos de las inestabilidades y tratamos de ir con algún dato para decir por qué decimos que el mundo es inestable, bueno, acá hay una mirada. Acá hay una mirada. Y por último les decía que vamos cada vez más hacia un mundo cada vez más injusto en términos de la redistribución de la riqueza. Sí. No es por Chile, pero en Antofagasta, en el desierto, se tira ropa que no se puede vender de marca. Y aparte de tirarla y no dejar que la gente la use, hay seguridad para que la gente no la vaya a buscar. Es un sistema donde hay gente que no tiene por ahí abrigo suficiente, ahí se tira y se tira toneladas y toneladas de ropa todos los días. Eso es sumamente injusto. Sí, creo que hay muchas. ¿A qué vas con eso? No entiendo la... Y así como falta agua, hay recursos que se malgastan y se tiran y no dejan que se aproveche gente que realmente lo necesita. La comida. O sea que el desecho de la comida es un gran problema en el mundo. Más del 20% de la comida se tira. Es increíble eso. La
Y la gente muere de hambre, ¿no? Fíjense los desafíos que tenemos, ¿no? Yo no sé si el robot va a resolver eso, ¿eh? O la inteligencia artificial va a resolver eso, digamos. El mercado tampoco. Y el mercado claramente no lo está resolviendo. Y el mercado claramente no lo está resolviendo. Perdón, pero por lo menos el robot no va a comer, así que no va a tener ningún problema. El Pepe Mujica, ustedes lo escuchan cada tanto el Pepe Mujica, o le han leído cosas, es un divino, ¿no? Para mí la referencia moral, ética de nuestra época. Él dice que tenemos que empezar a plantear un impuesto a los robots. Está buenísimo el concepto, ¿no? Hay que pensar a plantearles un impuesto a los robots. Y en realidad ya se está empezando a diseñar eso. Ya se está pensando a diseñar eso. ¿Por qué? El Pepe Mujica es muy humano, dice, bueno, porque en definitiva hay que cobrarles impuestos porque nos están sacando las fuentes de trabajo. Nuestro trabajo Es una demostración de riqueza. Si tenés robo trabajando para vos. Totalmente. Y volvemos a otro tema que es muy, muy caro para todos nosotros. Lo injusto en términos de distribución de la riqueza. El 74% de la riqueza mundial del mundo radica en el norte global. 74% de la riqueza radica en el norte global. Todos nosotros somos parte del sur global. No nos toca esa. Desde el 2020, según informes de los ultra ricos, esto es toda información que está abierta por internet. Las 5 personas más ricas del mundo, dentro de las que está Elon Musk, multiplicaron sus riquezas. Las ultra ricos, las 5 más ricas del mundo, multiplicaron sus riquezas desde el 2020 a la fecha, mientras que más de 5.000 millones de personas vieron sus ingresos reducidos. Los informes de los ultra ricos del 2023 dan cifras que dicen lo siguiente: 395.000 personas cuentan con una fortuna acumulada en 45 billones de dólares, mientras que prácticamente el resto de la humanidad, es decir, los 8 billones de personas restantes de la población en el mundo, juntamos aproximadamente 454 billones de dólares. Es abismal. Es abismal. Y siguen acumulando. Y siguen acumulando, ¿no? Bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? Yo creo que estamos frente a un avance muy significativo de esta cuarta revolución tecnológica, de la inteligencia artificial, robótica. Va teniendo, los nombres mutan según quién la cuenta, ¿no? Pero claramente es una que vino para quedarse y para avanzar con todo. Es un cambio de era, ¿no? Yo creo que es un cambio que no sabemos, que estamos viendo cómo empieza y que claramente no sabemos hacia dónde va. Lo que sí que vamos a convivir con eso como lo estamos haciendo en el día a día con nuestros celulares, con nuestras vidas, ¿cómo impactará eso en la humanidad? Bueno, ahí está la gran discusión ética y moral que de la política tenemos que dar. Lo cierto es que si nos vamos a pelear con la ciencia, si nos vamos a pelear con las universidades, si nos vamos a pelear con la educación, lo más probable es que haya ámbitos donde ni siquiera tengamos el con qué dar la discusión. Y esto genera aún mucho más incertidumbre, digamos, ¿no? América Latina, frente a todo esto, sigue siendo un continente muy relevante. Muy relevante por algunos motivos que subjetivamente les propongo dar a ustedes. Primero porque somos, como dijimos antes, una región con nuestros problemas, déficits, deudas y demás, pero libre de conflictos armados interestatales. Y eso no cualquiera lo puede decir. No cualquiera lo puede decir. Además también somos un país libre de armas de destrucción masiva. Eso
la verdad que es algo también interesante para poner en valor. Reservorio de agua dulce, reservorio de biodiversidad, reservorio de los pulmones verdes más relevantes del mundo, pero con déficits sociales donde tenemos que producir, donde tenemos que generar, y ahí tenemos que dar con nuestras propias diversidades normativas, leyes, dar una discusión sobre eso, ¿no? Esta mañana en la clase que daba acá para chicos de grado, me preguntaban sobre el triángulo del litio. Lo cierto es que si bien está el 60% de ese reservorio, de ese mineral crítico, sobre todo estratégico para la transición energética, Chile tiene normativas distintas, Bolivia tiene normativas distintas y nosotros tenemos normativas distintas. Si bien somos un país federal con las propias contradicciones, que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, se siente mucho el peso unitario, aún en la Argentina, para decirlo en clave más del análisis histórico de nuestras propias idas y vueltas. Bueno, ¿qué lógica nos damos con las provincias en relación a esto? Con esos recursos. ¿Qué planificamos en relación a eso? Si los robots que se supone que hay algunas estimaciones que dicen para que los próximos 40 años va a haber la misma cantidad de robots humanoides y agentes virtuales, no humanoides, que humanos, que esa va a ser la convivencia. Bueno, ese robot va a necesitar alguna batería que seguramente algún componente litio va a tener. ¿Qué estrategia nos damos frente a eso? ¿Qué estrategia nos estamos dando frente a eso, no? Igual en el campo ya se ve, yo tengo parientes en Córdoba y manejan los tractores con el celular. Y abajo, sentado en la casa, 5 minutos. Quedan con 5 minutos más. Dale. Así que, dicho todo esto, América Latina, ¿qué va a pasar con el concepto de centro y periferia, la división internacional del trabajo? ¿Qué estrategia nos damos frente a esto? Y con muchos problemas sin resolver. Por ejemplo, de los 10 países más desiguales del mundo, que somos la región más desigual del mundo, 3 son de América Latina. Costa Rica, México y Colombia figuran ahí. Así que, con todos estos interrogantes, con la complejidad que tiene hoy el mundo. ¿Qué hacemos los 663 millones de habitantes de la región? ¿Cómo nos damos aquello que anheló Simón Bolívar, ¿no? Y bien iniciamos las independencias con el intento del Congreso Anfictiónico de Panamá de tratar de lograr un Estado-nación continental. Y esencialmente, ¿qué ideas podemos ofrecer? Me parece que estos son un poco los interrogantes que tenemos por delante frente a mucho de lo que presenta con complejidad el mundo, ¿no? Y empezar a mirarnos mucho más. Creo que sabemos poco de nosotros mismos. Nos pasa entre nosotros y aún más en la región. Creo que Malvinas fue un gran proceso de aprendizaje, porque a partir de Malvinas empezamos a ver a la región y creo que eso también tiene que ser un eje a seguir. No permitir la intromisión y que sigan existiendo el colonialismo, digamos, ¿no? De todos los enclaves coloniales que hay en el mundo, el Reino Unido está prácticamente involucrado en todos. Sí. Yo me enteré hace poco que la mitad de la Guayana inglesa en algún momento perteneció a Venezuela, la región del Esequibo.
Se está reclamando igual que nosotros reclamamos las Islas Malvinas. Hay una tensión muy grande entre Guyana y Venezuela. Así que bueno, dejamos hasta acá. Muchas gracias, Francisco. Yo creo que ha sido un excelente panorama en que nos trazó. Nos vamos, pero creo que también que el objetivo del observatorio es que ustedes se vayan con respuestas, pero también con algunas preguntas, ¿no? Y las que van a hacer ustedes también, porque Francisco se ofrece también a responder. Quería agregar solamente de este excelente panorama que traza Francisco, que hacemos los argentinos, ¿no? Porque así como decía que la defensa y las relaciones exteriores son dos caras de una misma moneda, la política exterior y la política interna también son dos caras de una misma moneda. Y esa es la singularidad de la Argentina, que nosotros desde nuestro origen como nación no hemos definido qué modelo de país queremos. Y esa es la singularidad argentina en América Latina, no solamente la tan mentada clase media, sino la falta de una definición concreta del rumbo al país que queremos. Nosotros tenemos claro qué queremos, nuestra fuerza política tiene muy claro qué queremos y hacia dónde queremos ir, pero no hemos logrado el consenso mayoritario de todo el país, como para, de ahí la incertidumbre también y los vaivenes de nuestra política exterior, porque no hemos definido ese modelo interno. Yo eso lo llevo como, también les dejo como reflexión, de la necesidad de primero definir el rumbo del país y después se diseña una política exterior de acuerdo a lo que queremos. Una de mis frases favoritas es que no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. O sea, nosotros vamos a tener muchas vicisitudes en la escena internacional. Si no sabes dónde va, porque el puerto te queda bien. Claro, y no vamos a saber qué hacer. Bueno, dicho esto, hacemos preguntas. Acá, Carlos. Ya estamos. ¿Ya estamos? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. No, lo quiero aclarar que con la clase de Francisco ha terminado el enfoque internacional. El martes que viene empezamos con el tema de defensa nacional y soberanía. Y van a estar el coronel mayor Granito y el licenciado Angelini, el doctor Angelini, para empezar a charlar todos los temas que vamos a abordar sobre soberanía en el Atlántico Sur, industria para la defensa. Son varios temas que después vamos a ir hablando. Lo hacemos allá en APSE, como siempre, a las 6. Gracias a todos.